Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión especial de Reci. Estamos hoy en el estreno de uno de los podcasts que participa de la competencia del FestiPodcast. Es un podcast muy especial, estamos con su autora, estamos con su intérprete y estamos con un invitado muy especial. El podcast se llama Knockout a la Gloria, lo escribió Laura Lagoria, ahora vamos a hablar bien con ella, pero antes queremos presentar al lujísimo de invitado que tenemos. Nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1948. Desde chico fue testigo de la historia del boxeo argentino. Su papá era entrenador de boxeo y él lo acompañaba a su trabajo. Primero en la Federación Argentina de Boxeo y luego en el mítico gimnasio del Luna Park, sede de infinitas noches de cultura y boxeo. Publicó su primera nota a los 15 años en el semanario Knockout Mundial y así tomó contacto con el relato, la narración, la prosa deportiva. Fue en el Luna que convivió con los grandes púgiles de la escena nacional: Carlos Monzón, Nicolino Loche, Ringo Bonavena, Maidana, Galíndez, Marcela Acuña. En definitiva, testigo de los años de esplendor del estadio. Y también vivió impactantes combates internacionales, llenos de deportistas únicos e irrepetibles. La pelea de Leonard Hagler, Holyfield Tyson, con mordida de oreja incluida, Galíndez Rosnan, De la Hoya Chávez, Maidana Bronner, Maidana Mayweather, Maravilla Martínez Chávez Jr. Fue cronista en el terremoto de México en el año 1985, justo en la antesala de un mundial inolvidable para la Argentina y la historia del fútbol mundial. En 1995 fundó la revista mensual Ringside. Es autor de libros como Carlos Monzón, la biografía definitiva. Columnista de ESPN.com y uno de los integrantes del equipo de transmisión de ESPN Knockout. Prosa, radio, gráfica. Él dijo: el boxeo me eligió a mí. Y sí, usted es una leyenda dentro del periodismo deportivo. Figura icónica al lado del ring y fuera del ring. Hoy tenemos el gran honor de homenajear al gran maestro Carlos Irusta. Gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Hola, muy buenas tardes. En esta tarde de ISER bastante calurosa, tenemos el grato honor de estar con alguien que estuvo dentro de la historia y está aún dentro de la historia del boxeo. Entrevistó a los más grandes: Ringo Bonavena, Monzón, ¿quién más? Tyson. Bueno, él estuvo en todas, es periodista, relator y ahora comentarista. Tenemos el grato honor de recibir al señor Carlos Irusta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora estoy aquí. Nuevamente. Yo estoy en todos lados. No, o casi todos. Te agradecemos tu presencia. Sos muy querido dentro de la comunidad ISER, dejaste huella y no dudamos en convocarte porque sabemos, sos como la leyenda viviente y testigo de las épicas de las peleas de boxeo. Bueno, muchísimas gracias. Lo de la leyenda viviente me preocupa un poco, pero... Pero lo es la leyenda viviente. Y también este podcast habla de los grandes hitos de nuestro boxeo, de nuestros boxeadores. Arranca con el Toro de las Pampas, aquella pelea que fue la primera transmisión radial deportiva también. Me acuerdo que hicimos un trabajo. Una bocina carrasposa. Una bocina carrasposa, divino. Bueno, todo coincide con todo mágicamente. Vamos a preguntarle, Carlos, tenemos mucho para preguntarte a vos, pero vamos a preguntarle a Laura cómo fue el proceso de armar este podcast. Bueno, hola, buenas tardes. Encantada de tener... Un gusto. Encantadísima. Un sueño y un lujo. Bueno, este podcast nació
desde que yo tenía 4 años, en realidad. No nació ahora en Iser. Soy amante del boxeo, heredado de mi abuelo y de mi papá. He mirado las peleas sentadas en el borde de la cama, mi papá y mi abuelo de los dos costados, y viendo cómo mi papá peleaba con la tele y mi abuelo lo mismo. De ahí nació mi amor por el boxeo. Me encanta ver boxeo. Tendría que haber un poco más de gente ahora que está como, no sé, usted debe saberlo mejor que yo, pero es como que hay poca campeón. Actividad, sí, poco campeón. Creo que el último fue Maravilla, así más que hizo este fenómeno. Más mediático, además. Claro, el más mediático. Bueno, y este podcast nació primero como un proyecto audiovisual. Yo lo tengo registrado como audiovisual y después se me ocurrió hacerlo porque como audiovisual eran solo pocos episodios y yo quería hacer 2 temporadas como audiovisual. Entonces se me dio esta oportunidad de hacerlo en 10 episodios y elegir dentro del boxeo argentino a los más relevantes y a los que de alguna manera este Knockout a la Gloria los llevó de las cuerdas al infierno, que es el subtítulo del podcast. El primer episodio es Firpo. Me encantó escribir sobre Firpo, aparte de todo lo que me fui enterando a medida que uno investiga. Ahí fui que encontré los videos suyos, los testimonios que yo incorporé en el primer episodio están. Después, bueno, va recorriendo, va desde Justo Suárez, Pascualito Pérez, Gatica, Bonavena, Nicolino. Bueno, yo le digo Nicolino porque es Nicolino. Es Nicolino. Claro. Nicolino, Locomotora, Galíndez, Monzón. Claro. Y termina, se corona con Maravilla, y lo quise coronar con Maravilla porque creo que dentro de contar este boxeo que muchas veces termina en tragedia, está bueno también contar cómo no puede terminar en tragedia y puede terminar en un hombre que da esperanza, que da cátedra cuando da una charla. Lo mismo en otro sentido Locomotora Castro. Locomotora Castro está trabajando mucho en lo que es ayuda social y me parece que por ahí canalizó un poco cuando baja del ring y queda en el olvido, que es de lo que se trata este podcast. ¿Por qué tantos boxeadores están arriba y cuando bajan encuentran la tragedia, ¿no? En su mayor caso. Entonces, bueno, quería que comentara, si tiene ganas de contarnos así, de a poquito, de cada uno de estos boxeadores. El primer episodio, que es el que está compitiendo, es el de Firpo. Y bueno, Firpo yo creo que fue la puerta, el que abrió la puerta, ¿no?, al boxeo. Sí, por supuesto. Esto de Knockout a la Gloria me gusta mucho, me parece que es un título bárbaro y resume un montón de cosas que acabas de alguna manera de ir sintetizando. Aunque el caso de Firpo no termina dramáticamente, no. Al contrario, fue un ejemplo, fue un self-made man, ¿no? Un hombre que se hizo a sí mismo, porque por empezar empezó a boxear cuando en la Argentina no existía el boxeo. Segundo, porque el día que tuvo que buscar otros horizontes, hasta se fue caminando, cruzando los Andes, algo que parece imposible, pero lo logró. Y además todo lo que logró en Estados Unidos. Hay por allí una anécdota muy buena que tiene que ver con el boxeador y los medios. Porque cuando él llega a los Estados Unidos y llega a Nueva York, creo que no sé si fue en la primera pelea o en la segunda, pregunta cuánto cuesta a tomar la película de su pelea. Entonces le dijeron $200. Dice, yo compro la película. Entonces alguien de ahí le dijo, pero si usted va a cobrar $200, ¿qué gusto tiene gastarlos en la película? La respuesta fue,
Con esos $200 paso la película en la Argentina y me lleno de plata. Claro. Entonces, en esa época, algunos boxeadores hasta hacían durar un poco más las peleas para que la gente fuera, por ejemplo, a los cines. Firpo fue un adelantado en un montón de cosas y está absolutamente correcto y entendible que la historia comience con alguien que salió de la nada y terminó siendo estanciero, representante de autos, estrella de cine. Se podría decir casi un bon vivant. Yo decía por ahí un influencer, ¿no? Porque se rodeaba del jet set de la Buenos Aires de entonces. Por supuesto, incluyendo los grandes intérpretes del tango, sí, obviamente. Por supuesto. Así que la verdad me pareció una idea, no solamente, no digo fantástica porque está bien, es lo lógico que se empiece con Firpo, pero es un punto de partida muy atractivo por todo lo que hizo, dentro y fuera del ring. Y esa pelea, esa en Nueva York, ¿cómo fue? Porque él llegó medio como David y Goliat, ¿no? Sí, en realidad él se había abierto paso a través de sus puños. Hay una historia por ahí que cuando venía por acá me acordé porque no soy un gran estudioso de Firpo, pero he leído mucho de él. Él antes de la pelea con Dempsey comete algunos errores y tiene algunos problemas. Uno de los problemas es que creo que en su última pelea él noquea muy mal a su rival. Y cuando termina la pelea y el boxeador es hospitalizado, viene el sheriff de la ciudad y le dice: Firpo, rece porque este hombre viva. Sí, por supuesto. Dice: no, porque si llega a morir, usted va a ser culpable de homicidio, porque era otra época y otro estado. O sea que Firpo se lo pasó ahí esperando, por supuesto, por la vida de su rival, que por suerte se superó, pero también por todo lo que venía después. Pero el error fue haber despedido a un manager que tenía, que lo hubiera defendido mucho en esa pelea con Dempsey, que, salvando las distancias, se puede comparar con cualquier mega espectáculo hoy de boxeo en Las Vegas, porque fueron actores, políticos, porque el estadio se llenó, porque por supuesto en este caso se filmó, y además porque venía precedido de una aureola muy especial por su tremenda pegada. De ahí el toro salvaje de las Pampas, que es un apodo que le pone Damon Runyon, que fue un periodista fantástico, dedicado no solamente al boxeo, sino todo el clima, un poco rozando el margen de la ley en los años 20 en Broadway, en Nueva York. Y después viene todo lo otro, que lo mete a Firpo en la leyenda, porque si no hubiese sido por esa caída, hubiera sido una derrota más. Él cayó muchas veces en esa pelea, pero lo lanzó a Dempsey fuera del ring y se inmortalizó hasta en una pintura, claro, sí. Le contamos a la gente un poco que no conoce tanto la historia. Esto fue en los años 20. 1923 se va un boxeador argentino a pelear con el máximo boxeador de Estados Unidos, Dempsey, en Nueva York. Creo que fue en el Polo Grounds. Y bueno, y en ese momento él termina perdiendo, pero con una piña lo tira a la mega estrella del boxeo del ring y quedó en la leyenda. Bueno, volviendo un poquito al podcast, el podcast, te cuento, Carlos, cómo es el esquema. Laura presentó su textito y nosotros lo presentó al centro de su textito. Lo digo como no es que es un gran texto, pero porque todo el proceso fue así. Los guionistas presentaban sus textos, ahí los leíamos, convocábamos a gente y ahí, bueno, se nos ocurrió convocar a Julieta, que tiene mucho que ver con el boxeo, ¿no? Julieta Gómez Martí, ¿querés contar un poco? Bueno, tengo bastantes más años de los que represento. Tengo mi pasado dentro del boxeo. Creo yo que en los 90 empecé a ir a los gimnasios a ver si podía practicarlo. Y creo que fue un gran impedimento para la mujer acceder fácilmente a cumplir con, no sé si decir mi plan de vida, pero sí lo que me gustaba. Y como Laura, que vivimos a nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos en las épicas de los años 70. Creo que la primera pelea que vi fue la de Monzón. Claro. Monzón, ayúdame, Carlos. Benvenuti. Claro. 1970. Exactamente, claro. Después, bueno, también una historia bastante trágica, Ubi Sacco. Mi papá era muy fan de su boxeo. Luna Park. Después
me tocó ser árbitro de boxeo dentro de la federación, y con la convocatoria de Laura a través del centro de estudiantes confirmé que las vocaciones no son azarosas, y todo aquello que he vivido dentro de lo que es el arbitraje, del boxeo, quedó hilvanado a través de la voz. Entonces fue una convocatoria muy emotiva, e ir uniendo y traer a mi gran amigo del boxeo, que siempre estaba ayudándome y apoyándome y promoviéndome, algo exquisito de vivir. Divino. Bueno, gracias de vuelta por traerlo también a Carlos, que para nosotros es, para todos los que nos comunicamos o que queremos apuntar a la comunicación, es importante tener un referente en quien podamos reflejarnos. Y de paso te pregunto algo que siempre le preguntamos a los referentes que visitan el ISER: ¿cómo se te fue dando el camino al relato de boxeo y a convertirte en semejante emblema de eso? No lo sé. Sé un montón de cosas que les puedo contar, pero nunca uno sabe del todo las cosas, como son. Cuando yo era muy chico, según me contó mi mamá, porque yo era muy chico, un día en un restaurante, yo era bastante sociable, iba de mesa en mesa, y un señor se puso a charlar conmigo. Yo era muy chico, no sé qué podía ser la charla. Pero cuando mi mamá se acercó, este hombre le dijo: señora, este chico va a viajar mucho. Va a viajar mucho. No sé de qué manera, pero está relacionado con la voz. No sé si va a ser actor o cantante, pero algo de eso hay. Eso se me grabó en la cabeza y lo di por sentado de que iba a ser así. Pero al mismo tiempo, por una cuestión de edad, primero me crié escuchando radio, yo no tenía televisión. La radio para mí era mi contacto con el mundo, más allá de los libros y del cine. Pero además yo tuve un tío que fue cantor en la época de Gardel, Agustín Irusta. Entonces cuando yo lo veía, vivió mucho tiempo en París, en Barcelona, en Miami, murió en Venezuela, ya muy grande. Tenía una atracción muy especial por el micrófono. Yo quería tener un micrófono. Y como no lo tenía, usaba un colador de té y cantaba, porque en realidad a mí me gusta mucho cantar. Canto mal, pero a mí me gusta cantar. Entonces, sin querer, un día aparecí frente a un micrófono y lo tomé como algo absolutamente natural. Y cuando empecé a hablar en la radio y demás, me sentí en mi salsa, en mi mundo. Yo me acuerdo que un compañero, yo tendría 18 años por ahí, me dijo: che, dice, no tuviste vergüenza ni miedo. Y yo le dije: no, ninguno, pero no era un mérito. Porque el mérito sería tener miedo y vencerlo. No, fue natural para mí. Cuando quise acordar, trabajaba en la radio, que por supuesto siempre fue para mí un sueño, ¿no? Bueno, la pregunta que te quiero hacer está relacionada con este recorrido que vos tenés dentro de los medios y dentro del deporte. ¿Por qué el boxeo? Porque podrías haber sido comentarista de fútbol, de básquet. ¿Por qué el boxeo? No, porque mi papá era técnico de boxeo. Entonces, ya de chico, yo me crié en el gimnasio de la Federación de Box. Para mí el boxeo era absolutamente algo natural, claro, cotidiano. Entonces iba con él al gimnasio, y al ir al gimnasio, de Luna Par además, siendo un chico de 8 o 10 años, ahora me di cuenta, me permitió un doble juego extraordinario, porque era ver a los boxeadores entrenando y después peleando. Claro. Cuando uno los ve pelear solamente, no sabe lo que hubo atrás. Recordemos que el Luna Park era el gimnasio donde iban los grandes, los que fueron iban todos, claro, iban todos. Entonces yo iba al gimnasio y veía, y además tenía noción, a pesar de que era muy chico, de que no era un juego. Se preparaban para la guerra estos tipos. Porque además sentía el ruido de los impactos cuando hacían guantes. Y eso me atrajo de una manera muy especial. Pero tampoco soñaba ni con ser periodista. Me gustaba. Pero bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Empecé escribiendo en una revista y cuando tuve la oportunidad de la radio, por supuesto, me tiré de cabeza. Bueno, nos llevas con las imágenes a un Buenos Aires donde el Luna Park era una parte, claro, muy central.
hablaste también del tango, de Agustín Irusta. ¿Estás para cantarnos algo? No. Igual me pueden decir cualquier cosa que sigo cantando igual. Pero seguramente fue una parte muy importante de mi vida porque era un mundo de fantasía ver a mi tío cuando estaba. Mi tío no vivía acá. Entonces cuando venía a Buenos Aires, para mí era una fiesta. Era el que yo veía en el cine, el que escuché en el teatro. Yo lo vi cantar un tango, Los dos en curda, pero con la orquesta en vivo de Aníbal Troilo. Entonces yo tenía 8 años y sabía quién era Troilo. Entonces fue una cosa muy fuerte, ¿no? Porque vieron que el teatro, obviamente, como muchas otras actividades, tiene un magnetismo y una magia extraordinaria. Y eso me cautivó mucho también. Y eran mundos combinados, ¿no? El tango Claro. con el boxeo, esto es lo que contabas, Claro. Que terminó siendo una especie de influencer, el Toro de las Pampas, porque esos mundos estaban muy conectados. Y seguro, era el tiempo, bueno, un poco, él ya había dejado de boxear, ¿no? Estamos hablando de los 30 y pico, años 40, por ahí, donde el tango estaba en total auge, la calle Corrientes era una fiesta, había no sé cuántos cafés donde por tomar un café lo escuchabas a Troilo, o a Barino, a Fiorentino. Era una ciudad, no digo diferente, La ciudad que pero vivía de era, noche. era, claro, una ciudad que vivía de noche. Volviendo a la pelea de Firpo, quiero que cuentes a las nuevas generaciones qué significó dentro de Argentina y específicamente de Buenos Aires este hito radial para los argentinos y cómo se vivió. Sé que no estabas vos todavía en este mundo, pero bueno. aclarado. Bueno, claro. Pero sí habrás leído y sí habrás tenido esa épica y ese gusto por lo que fue la epopeya de Firpo dentro de Nueva York. Claro, lo que pasa es que hay un detalle que yo lo aprendí hace unos años nada más, que tiene que ver con Justo Suárez también, que son más o menos de la misma época. Era un tiempo en donde el fútbol todavía no era el fútbol que es hoy en la Argentina. Entonces el gran deporte era el boxeo. Y encima con un representante que peleaba y ganaba nada más ni nada menos que en Nueva York. Entonces, en aquella época cuando empezó a salir la revista El Gráfico, que al principio era una revista de actualidad, tenía de todo un poco y terminó siendo deportiva, Firpo pasó a ser la tapa habitual de la revista. Era un mundo muy chico en función de comunicaciones, porque ni la radio prácticamente existía. Era la boca en boca o ir al cine a ver sus películas o ir al teatro. No había televisión, no había internet. Cuesta mucho imaginar. Hay que imaginarlo, un mundo en donde pedías un teléfono y no lo tenías así nomás. Claro. Y Firpo capturó esa imaginación popular de una manera muy especial. Entonces se convirtió en un gran fenómeno. Yo digo la revista El Gráfico como saldría en casi todos los medios de difusión. Y al mismo tiempo se relaciona estrechamente con la radio porque, como vos muy bien dijiste, fue la primera transmisión de un acontecimiento deportivo en directo desde el extranjero, cuando la radio todavía era algo que no era para muchos, era para muy pocos. La famosa radio Galena, que ni yo sé, no sé cómo era, pero sé que era muy difícil. Entonces, además, esto lo explicó una vez Félix Luna, en una de sus revistas que editaba con cosas de historias. Era todo es historia, exactamente, ese era el título. Que la mala relación entre la Argentina y Estados Unidos empieza con Firpo. ¿Por qué? Porque como los medios de comunicación eran muy escasos, la gente se reunió, muchos dicen frente al edificio de la prensa, Avenida de Mayo y Perú, otros dicen en la puerta del pasaje Barolo, sobre Avenida de Mayo también. Yo tenía esa historia. Yo también, tengo más la de Barolo. Sí. En donde en la cúpula había una luz verde y una luz roja. Si ganaba Firpo era verde y si perdía era roja. Claro. Cuando Firpo lo tira a Dempsey fuera del ring, todos pensaron que había ganado Firpo, entonces prendieron la luz verde, pero se cortó la transmisión. Entonces la gente empezó a festejar que había ganado Firpo, hasta que volvió la cruda realidad, porque volvió la luz o lo que sea, y supimos, de alguna manera hay que decirlo,
que en realidad Firpo había perdido. Entonces, para Félix Luna, el hombre medio argentino se sintió defraudado y robado por los norteamericanos, y de ahí en más no los quisimos más. Es una manera de decir. El antiamericanismo. Nació el antiamericanismo, claro, gracias a Firpo. Sí. Esa historia, le digo que es yo creo que es en el Palacio Barolo porque me la contó mi abuelo, ¿no? Y aparte, bueno, yo tengo mucho cariño por Firpo. Cuando estuve investigando, le tomé mucho cariño porque mi abuelo era de Junín. Ah, bueno. También nació en Los Toldos y se crió en Junín. Entonces, bueno, le tomé por eso mucho afecto a investigar. Creo que fue sobre el que más investigué sobre Firpo. Me maravilló mucho la historia. Es muy pintoresco porque además Firpo, ya lo conté de alguna manera soslayadamente, él pensaba en la plata en función de las películas. Pensaba siempre en la plata, era un hombre de negocios. Claro. Entonces, por ahorrar, por no pagarle al técnico que lo hubiera defendido esa noche, subió con otro, creo que era en Chorena, se llamaba un amigo de él. Y además con una lesión, tenía una lesión en el húmero, igual peleó lo mismo porque sabía que se le podía ir la oportunidad. Pero todo eso lo convierte en un personaje muy pintoresco, porque fue estanciero, porque en definitiva, bueno, el general Perón lo trajo a Dempsey y se hizo acá una reunión entre los tres, celebrando, no sé, habrá sido en el 53. Sí, yo vi fotos de eso. Así que era todo un personaje extraordinario. A Perón le gustaba mucho el boxeo. Además, claro, sí. Dentro de este podcast recorremos la figura de Firpo, que sin duda es fundacional para nuestro boxeo, pero también tenemos y recorremos, por ejemplo, la vida de Ringo Bonavena. Las nuevas generaciones probablemente no lo conozcan tanto o lo deben de conocer por su antagonismo con Mohamed Ali en esa mítica pelea. ¿Qué recuerdo tenés vos de Ringo? Porque tuvo también un final que fue un infierno. Sí, la historia de Bonavena es muy especial. Yo alguna vez lo comenté a esto y a alguien no le gustó del todo, pero sigo diciéndolo. De casi todos los campeones mundiales que hemos tenido, Bonavena no lo fue, pero de las grandes figuras, Bonavena fue el más porteño de todos. Era de Parque de los Patricios. O sea, para el que conoce Buenos Aires sabe que no hay, no digo el más porteño de todos, pero se sabe el barrio que es. En años en donde la picardía, la calle te enseñaba muchísimo. Y dentro de esa picardía que él tenía, se suma también, curiosamente, el tema de los medios de comunicación. En los años 60 se empieza a difundirse realmente la televisión en la Argentina. Y mientras en Estados Unidos, el entonces Cassius Clay usa los medios de comunicación, especialmente la tele, para promocionarse, Bonavena hace lo mismo. Va hasta sábados circulares. Claro, era una atracción. Sí. Al show de Pepe Biondi, iba a todos lados. Sí. No lo podía parar nadie. Y yo lo traté mucho y siempre lo lamento porque Bonavena no entrenaba tanto en la Argentina, en el Luna Par, porque en una época vivía afuera. Sí. Entonces cuando él venía a mí me gustaba ir a verlo, que había un lugar aparte para las figuras. Bonavena lo era. Pero yo me acuerdo que charlábamos de cosas como haber ido al cine o cosas de actualidad. Y era un tipo muy ocurrente, muy simpático. Yo me llevaba muy bien con él. Pero no me di cuenta que estaba disfrutando de algo que iba a ser etéreo. ¿Quién iba a pensar que a los 33 años le iban a pegar un balazo? Nadie. Pero para los que estamos en los medios de comunicación, Bonavena era un elemento indispensable, porque si vos tenías un programa de radio y no tenías un hueco, no tenías que hacerlo, llamabas a Bonavena y ya sabías que ahí tenías el programa hecho. Charla para radio. Claro. Sí. Pero bueno, lamentablemente también su picardía lo llevó a creer que podía también triunfar allá de otra manera, más allá del boxeo, en ese Mustang Ranch. Y terminó... Sí, los medios siempre lo tildaron como de fanfarrón, de... Sí, en realidad no era tan así. Pero yo me acuerdo cuando empezó en el Luna Par, cuando empezó a hacer sus primeras armas como profesional, no lo quería nadie. Porque era muy fanfarrón, pero era un chico grande, que vivía buscando cómo salir en televisión o en los medios,
y que si no había un motivo lo inventaba. Un día un hermano de él, Vicente, contó que a veces Oscar se levantaba a la mañana y decía, che, Vicente, sí, hace como 3 días que no salgo los diarios. Entonces empezaba a pensar a ver qué podía hacer y siempre inventaba algo. Sí, Otro influencer, digamos. Claro, seguramente. Bueno, por eso se hace una película sobre Gatica o sobre Bonavena, pues son tipos distintos, diferentes. Bonavena fue la expresión máxima del porteñismo porque era de Parque de los Patricios, de la camada del Bambino Veira, de Houseman, de una época de Buenos Aires, aquella de los 70s, tal vez un poco más lírica, aunque Bonavena no sé si era muy lírico, que ya no vuelve más. E incluso trascendió y llegó al fútbol, porque la hinchada de Huracán, yo soy de La Quema, Claro. soy del barrio de Ringo Bonavena, o sea, se hizo tan claro. popular que llegó hasta ahora. Pero llegó a comprar un jugador, a Willington. Ah, esa no la sabía. Sí, sí, compró un jugador, sí. increíble. Increíble. Sí, sí. Bueno, el podcast recorre todos estos boxeadores y yo quería que me contara un poquito sobre Monzón. Y Monzón Sé que usted escribió un libro sobre sí. Monzón y también es un boxeador que tiene muchas luces y muchas sombras también, ¿no? Sí. Es el caso más complicado de todos, porque Perdón, quizás primero la figura deportiva y llegando, Claro. porque Claro. fue un campeón sin lugar a dudas. 14 defensas hizo de su por título, eso, ¿no? es el más complicado de todos, porque Monzón, a diferencia de otros boxeadores, cuando llega a pelear por el campeonato del mundo era casi un desconocido acá. Es decir, la gente iba a verlo, pero no gustaba. Yo me acuerdo, lo vivía eso. Yo lo trataba todos los días cuando entrenaba en el Luna Park. Y de golpe, de un día para el otro, se convierte en una celebridad. Porque cuando él pelea con Nino Benvenuti por el campeonato del mundo, que todo el mundo pensaba que iba a perder, no solamente gana, lo hace por televisión, un sábado a las 6 de la tarde, o sea, sería un prime time hoy, porque había nada más que 4 canales. No había otra cosa para ver. A esa hora estaba toda la gente en la casa. Y además Benvenuti venía de hacer películas. Entonces fue un combo muy grande al que se sumó su gran profesionalismo, su frialdad para boxear, su inteligencia y además un sentimiento interno de agresividad muy bien canalizada que lo llevaba a arrasar con los rivales. Algunos boxeadores que pelearon con él, como Nino Benvenuti, italiano, o Jean-Claude Boutier, francés, cuando dejaron de boxear fueron comentaristas de la RAI o de Canal Plus. Yo los traté bastante, hablé mucho con ellos en los viajes y siempre pensaba, ¿por qué Monzón, que filmó La Mare, que filmó con Leonardo Fabio, no puede llegar a eso? Hay algo que no logró manejar. Está bien, no hablaba bien, es cierto, eso se podía arreglar, pero podría haber comentado igual por televisión, era un tipo de pinta, era un tipo, su romance con Susana Jiménez fue espectacular, pero hubo algo que lo traicionó. Yo creo que fue la mala junta, los amigos del campeón, cuando ya no lo era, el aburrimiento, cuando ella habla del ocaso de algunos boxeadores. Esto me lo definió un día Colli, Juan Martín Colli, Látigo Colli, diciendo que a veces el boxeador vive a 100 por hora cuando boxea, adrenalina, televisión, medios, reportajes, y de un día para el otro, de pronto deja de boxear y no sabe qué hacer. Claro. Y ahí, yo me acuerdo porque lo escribí en el gráfico, viene un Monzón y te dice, me aburro, no sé qué hacer, no tengo qué hacer. Es lo peor que puede pasar. Dentro del podcast se plantea el hecho de qué hacemos con los boxeadores o con los deportistas cuando ya no dan rating o cuando ya se apagan Claro. estas luces. Sin lugar a dudas, Carlos Monzón fue un ídolo, pero mató. Sí. Quizás en esa época no teníamos la legislación que tenemos hoy en día y que protege contra estos hechos atroces, que es quitarle la vida a tu pareja. Pero sin lugar a dudas, Carlos Monzón tiene un lugar dentro de lo que es el deporte. También ahora viene la reflexión.
¿Qué es? ¿El deportista o el ser humano? ¿Podemos escindirlo como sucede con Maradona o con otros ídolos? Y es del muy deporte? difícil, porque yo creo que si supiéramos, este caso fue público, ¿no? La vida privada de grandes artistas, políticos, periodistas y demás dejarían de ser lo que son también. Uno tiene que medir, si quiere, el nivel de un artista como artista y no como persona privada, porque cuando se mezcla es complicado. En el caso de Monzón fue público, porque él mató a la mujer a la que él quería mucho y que era la madre de su hijo. Entonces la historia se vuelve muy loca, muy atrevida. En aquel tiempo no existía la figura del femicidio, existía la figura de la emoción violenta. Él decide lo que técnicamente no debió haber hecho. Julieta lo sabe muy bien porque es abogada y además porque contribuyó al libro que yo escribí sobre la vida de Monzón. Él podría haberse negado a hablar y dijo: yo hablo igual, yo cuento lo que pasó. Y a veces no se puede hacer eso. O sea, pongámonos desde el punto de vista de un abogado defensor. No hables, habló. Y lamentablemente no pudo elaborar una historia donde hay algo que sucede casi inevitablemente. Si hay dos personas en una habitación, en una casa, y una de las dos está muerta, es muy difícil defender a la que está viva. Lamentablemente, en el caso Monzón, esa historia se puede reducir o sintetizar cuando en Mar del Plata él sale de los tribunales rumbo de la alcaidía rumbo a la cárcel de Batán, y ahí está además filmado eso. Sí, sí. En una puerta gritando a la gente: dale campeón, y en el otro asesino. Y es muy difícil poder separar las dos cosas. Sí, bueno, él llegó a pagar su condena. Claro, estuvo estaba preso, pagando la condena, sí. murió después en un accidente, pero... Justo cuando tenía libertad condicional, que tenía salidas transitorias en realidad. Ahora, imagínate tú, si hubiera salido en libertad, ¿cómo hubiera podido caminar por la calle? Porque hubiera estado chocando, social, claro. Sí. La condena social que... De hecho, Amílcar Ruza quería que cuando terminase todo, que se fuese a vivir a Los Ángeles o a cualquier lado, porque además estamos hablando de un tipo violento, claro, al cual en un bar o en una confitería alguien le decía algo y podía terminar muy mal, ¿no? Sí. Entonces, es una historia muy trágica, muy, muy cinematográfica. Bueno, a mí me gustaría que cuente un poquito el arte de Nicolino. Y el artista del ring. No tiene explicación. Solo llamo el artista del ring. No tiene explicación. Quiero contar una anécdota cortita que hace también a que yo quiera hacer este podcast. Mi mamá y mi papá se casan, van a pasar la noche de bodas a un hotel acá en Libertad. Y peleaba Loche. Peleaba Nicolino. Van a la noche de bodas y mi papá, en vez de entrar a mamá, como se usaba en esa época, qué sé yo, sale y le pregunta al señor que le abre la puerta: ¿y cómo salió Nicolino? Mamá decía: yo no puedo creer que en este momento esté pensando en boxeo este Suerte hombre. Que ya había pasado la pelea. Sí, si no, creo que no se casa. Sí, no. Cuando Nicolino Loche era muy chico, fue a un gimnasio de Francisco Paco Bermúdez, un gran entrenador de boxeo en Mendoza, y le dijo que quería ser boxeador. La respuesta de Paco fue: antes de querer ser boxeador, apague ese cigarrillo, o usted se cree que este es un salón de baile. De ahí en más, Nicolino siempre fue fumador, vago, mal entretenido y boxeador. Una cosa muy extraña, muy difícil, que se fue canalizando a través de sus peleas, porque él, en lugar de ser violento como Monzón o como un boxeador más o menos normal, se divertía burlándose de los rivales. Tenía una habilidad innata en el arte de la defensa. Un día, yo no sé si era un médico psicoanalista que yo trataba, a mí siempre me gustó el tema, en el Luna Par, creo que fue el que me dijo: a Loche de chico le deben haber pegado mucho, porque se acostumbró a defenderse siempre, estaba siempre esquivando. Vos lo ibas a tocar y levantaba el brazo automáticamente. Pero además de ese
arte que por suerte uno lo explica, pero se puede ver en YouTube, por lo cual cualquiera que no sepa quién fue Loche va a comprobar que no estamos exagerando. Además tenía una muy particular comunicación con el público del Luna Park. La gente que iba al Luna Park no iba a ver knockout, para eso estaba Monzón o Bonavera. Íbamos a divertirnos. Entonces mezclaba su actuación pugilística con su actuación tribunera. Lo miraba al rival y le hacía caritas, diciendo, bueno, seguí participando, hablaba con algún relator de boxeo. Entonces se produjo un fenómeno muy especial que ni en Mendoza tuvo la repercusión que tuvo en el Luna Park. Se convirtió en un símbolo de... Loche es el símbolo de un sábado a la noche en Buenos Aires, más allá del tango y la letra de tango de Chico Novarro, ¿no? Iban artistas, jugadores de fútbol, músicos. Era ir a disfrutar de una fiesta, un espectáculo. Por supuesto, de corbata y todo lo demás, ¿eh? Bueno, Carlos, tenemos que presentarte una pieza fundamental también del podcast, porque una vez que estuvo el guión, estuvo la narración, hacía falta editarlo, entonces convocamos a compañeros de operación de radio y ahí vino Giuliano Balatucci. Juli. Bueno. Pasá, así los saludas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Querés comentar, Juli, cómo fue tu experiencia? ¿Sale en cámara? Salite un poco más cerca. Rocky, bueno. Bueno, en mi experiencia como operador fue muy lindo porque a pesar de mi edad, yo no lo viví a ciertos boxeadores, tengo 35 años, pero sí me interesa mucho la historia argentina, tanto deporte, cultura, teatro, y al escucharlo hablar al señor me llevó un poco más a investigar y a sentir confianza que podía escuchar a alguna persona que sabe del tema, entonces me basé en eso, en cuanto al deporte del boxeo, y fue una linda experiencia en tanto a la temática de investigación, del porqué de cada boxeador que le pasó en la vida, y muchas cosas que sucedieron, ¿no? A lo largo de la historia del deporte, tanto en el boxeo como en otras culturas y deportes de Argentina. Bueno, muchas gracias, Juli. ¿Quieren preguntarle más? Perdón, Carlos, queremos aprovechar y conocer estas historias de los boxeadores. No tiene nada que perder, no sé. Enriquece mucho a... Pueden pedir una botella podcast de champán por ahí si quieren. Sí, obvio. No, whisky como Loche. Oh, whisky. Claro. ¿Quieren preguntarle de algún boxeador más? Sí, yo le quedé. ¿Vos querés preguntar algo? Vos sabés que me gusta hablar mucho, Carlos, así que... No lo había notado, la verdad, nunca me di cuenta de eso. Podrías haber estudiado abogacía. Yo quería preguntarte por Pascual Pérez, porque él también, si bien no está tan popularizado como otras figuras, también tuvo como un final un poco trágico, Sí, ¿no? La historia de Pascual Pérez es una historia también muy triste, porque él fue el único campeón olímpico en Londres 1948, en un momento muy especial de la Argentina, porque no solamente se convierte ya con ser campeón olímpico en una figura importante, más allá que en esa época el boxeo estaba acostumbrado a medallas olímpicas, pero luego se convierte en el primer campeón mundial de boxeo profesional en la Argentina en plena época peronista. Estamos hablando del año 1954. No es el tema hablar de mezclar la política con el deporte, que siempre está mezclada, pero lo cierto del caso es que él forma parte de una Argentina feliz, una Argentina donde los chicos teníamos un álbum, una libreta de ahorro, donde Evita amaba a los niños, donde los chicos éramos privilegiados, y dentro de toda esa historia, Pascualito va a Japón y gana el campeonato del mundo. Yo me acuerdo haber escuchado la pelea por radio en la madrugada, porque en ese momento también la radio era una especie de milagro, ¿no? Desde Japón. Y de ahí en más, el ciclo de Pascual Pérez se enturbia, pero no por él, sino por razones extrañas o externas. Si Pascual Pérez era manejado por Lázaro Cosi, que era el programador del Luna Park.
Pero Lázaro Cossi tenía firmado a todos los boxeadores, cosa que no se debe hacer. A Gatica también. Claro. Entonces, en un accidente Lázaro Cossi, yo me acuerdo de haberlo ido a ver a su casa, queda imposibilitado, se le rompió la cadera, un choque muy grande tuvo, en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Queda fuera de terreno, ingresa un joven Tito Lecturia al Luna Park, y entonces Lázaro, con algunos boxeadores, incluyendo Pascualito Pérez, es desplazado del Luna Park y se tiene que ir a pelear afuera. Lo cual agiganta la figura de Pascualito, porque peleó en Japón, en Tailandia, ganaba en todos lados, pero siempre de visitante y con algunos problemas personales que eran bastante duros para él, bastante pesados y comprobados para él. Por consiguiente, con el tiempo termina perdiendo el título, sigue peleando igual, ya no es el de antes, y se dedica a la bebida, tuvo problemas muy serios personales, hasta que finalmente fallece de cirrosis, si no me equivoco, y no digo olvidado, solo, claro, totalmente solo. Era un tipo, yo lo llegué a conocer ya de grande, pero para mí era mucho más grande. Era un tipo muy serio, muy introvertido. Había algo en él que inspiraba una ternura especial. Será porque quedó solo y porque quedó de alguna manera, como dicen ustedes también, olvidado, porque hoy por hoy muchos discuten que Pascual Pérez pudo o era o fue mejor que Monzón, pero vos le preguntás a la gente qué fue Pascualito y no lo recuerdan. No lo recuerdan. Eso es cuando yo investigué. Cuando terminé el podcast, creo que el corazón de la idea del podcast está en Pascual Pérez, en el triunfo y el ocaso, pero el ocaso. Sí, el ocaso de la muy, soledad aparte. Sí, incluso fue velado en el Luna Park y también, pero en el gimnasio del Luna Park, no. Sí, no Viste que los argentinos somos muy de velatorios, ¿no? Gardel, Bonavena, vamos, Maradona, si podemos hacemos ruido, lío, Gatica en la federación, pero no pasó así con Pascualito Pérez. Tal vez porque en definitiva también no fue alguien que provocó escándalos, pesaba nada más que 50 kilos, que parece que no, pero no es lo mismo, y porque además su carrera fue afuera, no se valoró en ese momento todo lo que él hizo peleando de visitante en rings extraños y demás. Incluso marcó un récord de defensas en la categoría mosca, superada muchos años después. Pero creo que sufrió más golpes abajo del ring que fue arriba, ese fue el problema. Sí, creo que yo lo puse en una parte del podcast, eso. Bueno, yo quería cerrar, para no terminar, porque hablamos de Pascualito y quedamos así, para terminar un poco para arriba, yo quería cerrar con Maravilla. Bueno. Porque creo que sería la manera más linda de cerrar esto con algo que sí sigue vigente, o sea, está vigente. Y me gustaría que se pueda imaginar por ahí, que juegue un poco con su pensamiento y su imaginación, cómo sería una charla de Maravilla con todos estos boxeadores. ¿Qué les diría Maravilla? Y no sé, no sé si lo que les diría, pero lo que sí me consta, pues yo tengo muy buena relación con Maravilla. Debo decir que lo quiero mucho. Se ha portado muy bien conmigo. Pero en esa relación, que a veces nos quedamos horas y si tuviéramos tiempo nos quedaríamos más, porque nunca tiene tiempo del todo, él tiene una gran admiración por el boxeo en general y estudia mucho a los boxeadores argentinos y respeta a todos. En algún momento hubo una polémica porque él dijo yo le hubiera ganado a Monzón. Bueno, un boxeador no piensa que va a perder. Esto es así. Además fue una frase sacada de contexto. Pero creo que si él pudiera conversar con Bonavena sería fantástico, porque me imagino que habría que tener una cámara de televisión delante, ¿no? Pero es muy posible que les preguntara a cada uno la concepción que tenían del boxeo, porque la concepción de Maravilla es mucho más moderna y actualizada que los años que yo, por ejemplo, empecé a vivir el boxeo.
Y además, a diferencia, por ejemplo, de Bonavena, tiene un gran manejo de los medios audiovisuales, pero es permanente, porque es un streamer, no descansa nunca, vive su mundo hasta de pelear, aunque no deba pelear a los 50 años, casi, no, 51 ya cumplió, y vive en permanente actividad. Y encima le gusta escribir, escribe muy bien, le gusta hacer presentaciones personales. Encontró Y entonces, lo que usted dijo hace un rato, no aburrirse. claro, no se aburre nunca, no, al contrario, está siempre en actividad, es un permanente creador. Se ha superado a sí mismo y ha superado la barrera de lo que hablábamos con ustedes, con Julieta, del aburrimiento, justamente de ¿y ahora qué hago? Al boxeador y al deportista, me parece en general, no se lo prepara para el día después. No conciben la idea de retirarse, pero el problema es que se retiran siendo muy jóvenes. Yo no me retiro todavía, tengo 77 y no me importa, puedo seguir escribiendo, pero ¿cómo hace un boxeador o un jugador de fútbol? Entonces, si no te reinventás, estás complicado. Y Maravilla se reinventa todos los días. Y lamentablemente todo su bagaje, a veces, ahora ya creo que ha pasado un poco, pero empezó cruelmente haciendo pensar a mucha gente que era un invento de Tinelli porque había aparecido en televisión. Claro, lo que la gente no entiende, o no tiene por qué saber a veces, y esto lo he charlado con él, es el sacrificio que hay detrás de años y de años. No sé si sacrificio, porque el que le gusta no es sacrificio, pero de levantarse temprano, de cuidarse en la comida, de recibir golpes en el gimnasio, después en la pelea, sufrir cortes, ganar, perder, hasta que un momento llega. Y parece que ese momento es único. Se olvida la gente todo lo que fue detrás. Maravilla se fue a Europa solo, con una valijita de cartón, con una dirección. Cuando llegó a Europa se equivocó de tren, apareció en Monte Carlo, después fue a Madrid, fue portero de un nightclub, y a pesar de todo siguió entrenando y solo fue haciendo, un poco como Firpo, su propia historia. Es así. Genial, bueno. Queda formalmente inaugurado, estrenado este podcast Knockout a la Gloria. Ustedes pueden verlo ya en nuestro canal Resi. Pueden ayudar a que sea una lucha, a que sea un knockout este podcast. Tienen que darle la vista suma 1 punto, el like suma 5 puntos, los comentarios suman 10 puntos y las suscripciones 50 puntos. Están todos los podcasts muy buenos, pero este es increíble y está buenísimo. La voz de Carlos se escucha en el podcast, así que está bueno ver. Muchas gracias, chicas, por este estreno y muchísimas gracias, Carlos, por estos relatos, pero también por estar tan al tanto de la comunicación, por ser un referente, haberlo sido siempre y seguir muy al tanto de lo que está sucediendo con el streaming, con los influencers. Seguir siendo para todos nosotros y todas nosotras un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La próxima vez les canto un tango. Sí, nos quedamos con ganas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Sigan disfrutando de los podcasts. Knockout a la Gloria. Se llama Knockout a la Gloria, entre las cuerdas y el infierno. En 10 episodios, la historia del boxeo argentino se mira al espejo y no parpadea. Del Toro que lanzó a un campeón fuera del ring, a las noches que terminaron en silencio. De los clubes de barrio a los estadios del mundo. De la gloria a las heridas que no salen en la foto. Cada episodio es un round. Archivo inédito, testigos, periodismo y sonido cinematográfico. No contamos peleas. Contamos por qué esos golpes todavía nos duelen
y nos enorgullecen. Diez historias, un mismo ring. La Argentina. Fama, política, negocio, olvido y la dignidad de volver a ponerse de pie. Uno, Firpo. 2, Suárez. 3, Pérez. 4, Gatica. 5, Loche. 6, Bonavena. 7, Galíndez. 8, Monzón. 9, Locomotora Castro. 10, Maravilla Martínez. Knockout a la gloria. Prepárate, la campana está por sonar. Prepárate para escuchar este podcast.